Clara no gritó, no lloró, no dijo absolutamente nada, solo miró la mano de su esposo sobre otra mujer, y en ese mismo instante decidió desaparecer para siempre. Pero lo que nadie en ese restaurante sabía, ni siquiera él, es que Clara no se estaba yendo sola, y que esa decisión iba a destruir la vida de Mateo años después, de una forma que ni él mismo habría soportado imaginar. Porque esa tarde no fue el inicio del problema, fue el final de algo que él ya había perdido, sin darse cuenta. Mateo siempre pensó que lo tenía todo bajo control, su empresa, su vida, su matrimonio, hasta que una sola decisión le arrebató todo, sin hacer ruido. Y lo peor, no fue perderla, fue descubrir, años después, lo que ella se llevó con ella, y que ya nunca podría recuperar. Pero antes de llegar a ese momento, necesito que entiendas algo, porque lo que vas a escuchar no es una historia cualquiera. Necesito que entiendas quién era Clara y quién era Mateo, porque sin eso, lo que viene después no duele como debería doler. Hay personas que entran en tu vida y hacen que todo tenga sentido de golpe. Clara era de esas personas. La conoció un jueves de noviembre. Llovía en la ciudad. Él salía de una reunión que lo había dejado vacío, y ahí estaba ella, sentada en el café de abajo, con un libro abierto, que no estaba leyendo. Mateo lo notó de inmediato. El libro estaba al revés. Se acercó. Le preguntó. Ella lo miró sin apuro, sin disculparse, sin el reflejo automático de la vergüenza, y dijo, porque a veces los finales se leen primero. Él no entendió eso en ese momento, lo entendió mucho después, cuando el final ya había llegado, y él todavía creía que era el comienzo. Empezaron despacio, como empiezan las cosas que importan de verdad. Él la llamaba los lunes, ella lo esperaba los viernes. Se encontraban en el medio, sin apuro, sin promesas que pesaran demasiado. Y eso, para Mateo, era algo que nunca había conocido antes, porque Mateo era el hombre de los grandes gestos, las flores caras, los restaurantes con reserva anticipada, el regalo que impresiona pero que no acompaña. Pero Clara no necesitaba nada de eso. Clara necesitaba que él estuviera, realmente estuviera. Y durante un tiempo, lo fue. Se casaron 3 años después de ese jueves de noviembre. Una ceremonia pequeña, solo los que importaban, Clara con flores silvestres en el cabello, Mateo con los ojos húmedos frente al altar. Ese día, pensó que nunca había tomado una mejor decisión en su vida. Pero lo peor no fue lo que hizo después. Lo peor fue cuando exactamente empezó a mirar hacia otro lado, sin darse cuenta de que lo estaba haciendo, sin que nadie se lo dijera, sin ninguna señal de alarma que sonara lo suficientemente fuerte. Escucha esto, porque aquí está la clave de todo lo que viene. Los matrimonios no se rompen en un día, los matrimonios se rompen en silencio, en los momentos pequeños que nadie nombra, en las grietas que parecen insignificantes, hasta que ya no hay pared. La primera vez que Mateo llegó tarde sin avisar, Clara lo esperó despierta. Le calentó la cena. No dijo nada, pero algo adentro de ella anotó. La segunda vez, ya no calentó la cena, pero tampoco dijo nada. Anotó de nuevo. La tercera vez, apagó la luz de la cocina y se fue a dormir sola. Pequeñas señales, pequeñas grietas, que Mateo no veía o no quería ver. Y ahí es donde empezó todo. No en el restaurante, no con la otra mujer. Ahí, en esas noches donde la cocina quedaba a oscuras, y él nunca preguntó por qué. Pero lo que nadie te cuenta todavía es lo que pasaba dentro de Clara en esos momentos, porque Clara no era de piedra. Clara también tenía miedo, Clara también dudaba. Había noches en que se quedaba mirando el techo preguntándose si era ella, si estaba exigiendo demasiado, si el amor debía sentirse así de silencioso, si el cansancio era normal, si la distancia era una etapa. Se lo preguntó a su hermana una sola vez, y su hermana le dijo algo simple y brutal al mismo tiempo. El amor tranquilo existe, Clara,
pero no debería dolerte así. Clara no respondió. Guardó eso y siguió. Porque eso hacen las personas que aman con profundidad. Aguantan más de lo que deberían, esperan más de lo que es justo, dan más chances de las que merecen. Y ese aguante, ese silencio cargado, fue lo que Mateo nunca supo ver, hasta que fue demasiado tarde para ver algo. Y ahí empezó el verdadero problema. El nombre de ella era Valentina. Y acá hay que parar un momento, porque lo que viene ahora no es lo peor de la historia, pero es el inicio de lo peor. Mateo la conoció en una conferencia de negocios, consultora financiera, segura, directa, con hambre de crecer, igual que él. Lo que Mateo interpretó como una conexión profunda era solo un espejo. Él se estaba viendo a sí mismo en otra persona, y eso siempre se siente como magia, hasta que el espejo se rompe. No pasó de golpe, pasó despacio. Un mensaje de trabajo, luego otro. Una llamada que duró más de lo necesario. Una risa que no tenía nada que ver con balances. Mateo se convenció de que era inocente, de que era solo amistad, de que él era demasiado inteligente para caer en algo tan predecible. Los que se creen inmunes siempre son los primeros en caer. 2 meses después de conocerla, ya estaba mintiendo. Cenas de trabajo que no existían, viajes más cortos de lo que decía, reuniones que terminaban donde no deberían terminar, y Clara lo miraba. No decía nada, pero lo miraba, porque las personas que aman de verdad no necesitan pruebas para saber, solo necesitan silencio, y el silencio de Mateo lo decía todo. Una noche Clara se quedó sentada en la cama con las luces apagadas, esperando que él llegara. Cuando Mateo entró al cuarto, la vio ahí, quieta. En la oscuridad, le preguntó qué le pasaba. Ella lo miró un segundo largo. Dijo, nada, duerme, y se dio vuelta. Esa noche Mateo se durmió tranquilo, creyendo que todo estaba bien. Y eso es lo más brutal de todo, que él se durmió tranquilo, mientras Clara miraba la oscuridad, sin poder cerrar los ojos, con algo creciendo en su pecho que todavía no sabía cómo nombrar. Pero eso no fue lo peor. Lo peor vino después. Siempre viene después. 3 semanas antes del restaurante, Clara descubrió algo, sola en el baño, un martes por la tarde, con la prueba en la mano, embarazada, 4 semanas. En otro momento de su vida, habría llorado de felicidad, habría salido corriendo a decírselo, habría llenado la casa de luz y de expectativa, pero ese martes se sentó en el suelo del baño, con la prueba entre los dedos, y lloró. No de alegría, lloró porque ya sabía, porque el cuerpo sabe antes que la mente. Y el cuerpo de Clara ya sabía que algo estaba muy mal. Guardó la prueba, la tiró en la basura del trabajo y no dijo nada. 3 semanas cargando eso sola. 3 semanas sonriendo en el desayuno. 3 semanas preguntándole cómo le había ido. 3 semanas con un secreto que pesaba más que todo lo demás junto. Y hay algo que necesito que entiendas, porque esto es lo que nadie dice cuando cuenta esta historia. Clara estuvo a punto de decirlo. Una noche, un miércoles. Mateo llegó de buen humor. Le trajo flores, de las pequeñas de campo, las que a ella le gustaban. Clara las puso en agua, y mientras él hablaba, ella abrió la boca. Estuvo a un segundo de decirle, voy a tener un hijo tuyo. Pero lo miró, y en ese preciso instante, el celular de él vibró sobre la mesa. Un mensaje que él leyó rápido, y guardó rápido, con esa velocidad que no necesita explicación. Clara cerró la boca, dijo, qué lindas quedaron las flores, y no dijo nada más. Ese miércoles fue la última vez que estuvo a punto de confiar. Antes de seguir, si esta historia te está moviendo algo por dentro, si sentiste alguna vez que estabas perdiendo algo sin poder nombrarlo todavía, activa la campanita ahora mismo, porque lo que viene ahora cambia completamente el sentido de todo, y va a golpear más fuerte que todo lo anterior. Era un sábado. Mateo dijo que tenía un almuerzo con un cliente. Clara asintió. Le preguntó si quería compañía.
Él dijo que no era necesario. Clara asintió de nuevo. Esperó que él saliera, se cambió. Y fue al restaurante, no lo siguió con rabia. Lo siguió con calma, con la frialdad de quien ya sabe lo que va a encontrar y solo necesita verlo para poder soltar. Pero eso no era del todo cierto, porque mientras caminaba, una parte de Clara todavía rezaba, todavía pedía estar equivocada, todavía quería llegar y no encontrar nada, todavía quería que todo fuera un error suyo. Esa parte de ella fue la que más tardó en sanar. El restaurante era elegante, luz tenue, mesas con manteles blancos. Clara entró, pidió una mesa para una persona. Se sentó cerca de la ventana y lo vio. Mateo al fondo del salón, camisa azul, la misma que ella le había regalado en el último aniversario, y junto a él, Valentina, con su mano sobre la de él, riendo, mirándolo como si el mundo empezara y terminara en ese hombre. Y ahí fue cuando todo cambió, no de golpe, como una luz que se apaga despacio. Clara miró esa mano durante varios segundos y sintió algo que no esperaba. No fue rabia, no al principio. Fue una especie de claridad extraña, como cuando llevas meses buscando algo que perdiste y lo encontrás exactamente donde menos querías mirar. Claridad, y con la claridad, algo que se apagó para siempre. Y en ese momento, Clara dejó de ser su esposa, se levantó despacio, dejó el dinero sobre la mesa, se acomodó el cabello y se fue, sin voltear, sin llorar, sin hacer la escena que él podría haber usado en su favor. Salió a la calle. La luz de afuera era demasiado brillante. Se apoyó un segundo en la pared, respiró, y ahí sí, ahí sola en la calle, sin que nadie la viera, le temblaron las manos, porque Clara era humana, y esto dolía, de una manera que no llegan los analgésicos, en un lugar que no tiene nombre exacto. Pero el temblor duró 3 minutos, y después vino la decisión. Esa noche Mateo llegó a las 10. Olía diferente, sonreía diferente. Clara estaba en la sala, leyendo, con el libro al derecho. Él preguntó cómo había pasado el día. Ella levantó la vista. Lo miró exactamente 3 segundos. Bien, y volvió al libro. Mateo no notó nada. Mateo nunca notaba nada. Esa noche durmieron en la misma cama, sin tocarse, como hacía tiempo. Pero Clara no dormía. Clara planificaba. Clara ordenaba. Clara tomaba la decisión más grande de su vida, en silencio absoluto, mientras él roncaba a su lado. Y lo que nadie sabe de esa noche es que hubo un momento, a las 2 de la mañana, en que Clara lo miró dormir, y por última vez pensó en despertarlo, en decirle todo, en preguntarle por qué, en llorar juntos, en ver si quedaba algo que todavía valiera la pena salvar. Lo miró dormir durante 5 minutos y luego se dio vuelta, cerró los ojos y eligió el silencio. Porque hay preguntas que ya tienen respuesta, y hacerlas de todas formas solo sirve para que el otro te lastime 2 veces. Pasaron 14 días, 14 días en que Clara funcionó perfecto por fuera. Se levantó, preparó el café, escuchó los planes de Mateo, sonrió en los momentos correctos, respondió mensajes, fue al trabajo, volvió a casa y nadie vio nada. Mientras por fuera todo era normal, por dentro Clara construía su salida, ladrillo por ladrillo, sin apuro, sin error. Llamó a su hermana, le contó la verdad, sin adornar, sin rodeos. Su hermana no dijo, te lo dije, no era el momento para eso. Solo dijo, ven cuando quieras, aquí hay lugar. Clara llamó a su jefa, pidió trabajo remoto. Dijo que era un asunto familiar. Su jefa dijo que sí. Clara fue al banco, separó lo que era suyo, solo lo suyo. Ni un peso más, ni un peso menos. Clara llamó a un abogado, un jueves. Mientras Mateo estaba en una reunión, entendió sus derechos, entendió lo que podía hacer y lo que no. Y en esos 14 días, cargó otro peso encima. El bebé, que crecía, que ya no era solo una línea en una prueba, que ya era una realidad que no esperaba decisiones. Hubo noches en que se preguntó si estaba haciendo lo correcto.
si tenía derecho a tomar esa decisión por otro, por el que todavía no había nacido, por el que iba a crecer preguntando. Se lo preguntó en silencio, una vez, 2 veces, muchas veces, y la respuesta que encontró no fue fácil, pero era la única que podía sostener. Si Mateo no había sido capaz de cuidar a la persona que más lo amaba, ¿qué garantía había de que fuera distinto con un hijo? Ninguna. Y Clara no iba a apostar la vida de ese bebé a que el hombre que dormía a su lado se convirtiera en alguien diferente. Un lunes por la mañana, mientras Mateo estaba en la ducha, Clara puso 2 maletas en el carro, solo lo esencial, sus documentos, una foto de su madre, la ropa que importaba, y el libro, el del café, el que estaba al revés la noche que lo conoció. Dejó las llaves sobre la mesa de la cocina, las miró un segundo, pensó en escribir algo, una nota, una frase, algo, pero no había nada que escribir. Las palabras no iban a explicar lo que él ya debería saber. Las palabras no iban a cambiar lo que ya estaba roto. Las palabras son para los que todavía pueden escuchar. Y Mateo hacía mucho que había dejado de escuchar. Cerró la puerta y desapareció. Mateo salió de la ducha a las 8:20. La buscó. No estaba en la cocina, no estaba en el cuarto, no estaba en ningún lado. Vio las llaves sobre la mesa. Las miró fijo. Llamó al celular. Apagado. De nuevo. Apagado. Y lo que vino primero no fue el miedo, no fue la culpa, fue el fastidio. Ya va a volver, pensó. Siempre vuelve. Y eso es lo que lo destruyó más que cualquier otra cosa. No que Clara se fuera, sino que su primera reacción fue certeza de que volvía, como si ella fuera un objeto que siempre estaba donde él lo dejaba. Esa noche llamó a Valentina. Le contó. Le dijo que Clara se había ido, que probablemente era un berrinche pasajero. Valentina se quedó callada un momento, y luego dijo algo que Mateo no esperaba. ¿Y si no vuelve? Mateo se rió, con esa risa de los que no entienden la gravedad. Va a volver, siempre vuelve. Pero Clara no volvió, y eso fue el inicio de la caída que él todavía no sabía que había empezado. Pausa un segundo. ¿Conoces a alguien que tomó una decisión silenciosa como Clara, o que fue Mateo sin darse cuenta? Deja un comentario ahora. No tenés que contar todo. Solo escribí, lo entiendo. Porque si llegaste hasta aquí, algo en esta historia te está hablando directamente. Sigue con nosotros, porque lo que viene ahora cambia todo. Mateo preguntó. A amigos, a conocidos, a familiares de Clara. Nadie sabía nada, o nadie quería decirle nada, que no es lo mismo, pero a veces da el mismo resultado. Fue al trabajo de Clara, le dijeron que había pedido trabajo remoto, que estaba en otra ciudad, que no podían dar más información. Fue al apartamento de la hermana, tocó la puerta. La hermana abrió, lo miró, sin rabia visible, sin gritos, sin drama. Solo dijo, ella no quiere hablar contigo, Mateo. Él insistió. Dijo que merecía una explicación, que necesitaba entender. La hermana no se movió y dijo algo que él no olvidó más. Ya la perdiste. Lo que no entendés es que la perdiste hace mucho tiempo, solo que recién ahora te diste cuenta. Y cerró la puerta. Mateo quedó solo en el pasillo, con esa frase resonando. La perdiste hace mucho tiempo. Y por primera vez en su vida adulta, sintió algo que no sabía nombrar. No era rabia, era el principio del miedo real, el miedo de quien empieza a entender que cometió un error sin marcha atrás. Pero eso no fue lo peor. Lo peor vino después. Siempre viene después. 3 semanas después de que Clara desapareció, Valentina se instaló en el apartamento. Mateo lo vivió como que la vida seguía, como que todo tenía un sentido nuevo. Así funciona la mente cuando no quiere enfrentar sus propios errores. Construye una historia nueva por encima de los escombros, sin limpiar nada, sin entender nada. Valentina era todo lo opuesto a Clara. Ruidosa donde Clara era silenciosa. Exigente donde Clara era paciente.
presente de una forma que agotaba donde Clara era presencia que descansaba. Al principio Mateo lo vivió como energía, como que la vida había vuelto a tener movimiento, pero los colores que gritan demasiado siempre terminan cansando, y entonces pasó algo que Mateo no esperaba. Valentina quería involucrarse en el negocio. Mateo lo aceptó, y ahí empezó el verdadero problema, porque Valentina tomaba decisiones, sin consultar, sin avisar, con la certeza de quien cree que siempre sabe más. Los clientes empezaron a irse, uno, luego otro. Los números empezaron a sangrar. Mateo le reclamó. Valentina le devolvió el reclamo. Las peleas empezaron, primero de vez en cuando, luego todos los días, con una intensidad que no dejaba espacio para respirar. Y Mateo, por primera vez en años, empezó a recordar. El café que estaba listo sin pedirlo, el silencio que no agotaba, la presencia que descansaba en lugar de desgastar. Clara. La pensó en silencio, muchas veces, pero todavía no la buscó. Todavía tenía demasiado orgullo para admitir lo que ya sabía. Mientras tanto, en otra ciudad, a 5 horas de distancia, Clara seguía su vida. El bebé nació un miércoles de junio, 3 kilos 200 gramos, con los ojos oscuros de Mateo y la calma de Clara. Lo llamó Tomás. Tuvo a su hermana al lado, a su madre que viajó esa semana, a una amiga de la infancia. Mujeres, solo mujeres, que sostuvieron lo que un hombre no supo cuidar. Cuando le pusieron al bebé en los brazos, Clara lloró. Por primera vez desde ese restaurante, lloró sin esconderse, sin silencio forzado. Lloró porque era feliz y porque dolía al mismo tiempo, porque Tomás tenía los ojos de un hombre que no sabía que existía, porque ese niño iba a crecer preguntando, pero todavía no, ahora no. Ahora solo importaba ese peso entre sus brazos, ese olor, esa respiración pequeña. Clara le prometió en voz muy baja que iba a estar siempre, que nunca iba a faltar, que iba a ser suficiente para los dos. Y Clara cumplió. Cada promesa, sin excepción. Eso es lo que hace la gente que de verdad sabe amar. No promete lo espectacular, promete lo constante, lo que aparece todos los días, lo que no depende del humor. Tomás creció, primero gateando entre las piernas de la tía, luego corriendo por el patio de la casa que Clara pudo alquilar, luego con mochila roja en la escuela, con esa sonrisa que arrugaba los ojos, la misma sonrisa que Mateo tenía en las fotos de cuando era chico, la que Clara había amado antes de que todo se rompiera. Tomás preguntó por su papá a los 4 años. Clara respiró hondo, se sentó con él en el suelo y le dijo la verdad más simple que pudo. Tu papá y yo no pudimos estar juntos, pero vos tenés todo el amor del mundo aquí, y eso no va a cambiar nunca. Tomás la miró, procesó, con esa capacidad que tienen los niños para aceptar sin dramatismo, y preguntó si tiene nombre. Se llama Mateo. ¿Lo voy a conocer algún día? Clara tardó 3 segundos, que parecieron 3 años. No sé, amor, pero lo que sí sé es que yo siempre voy a estar. Tomás asintió y dijo, está bien. Y esas 2 palabras le apretaron el corazón a Clara de una manera que ninguna traición había podido. Valentina se fue un martes. No fue una pelea enorme. Fue acumulación, como una represa que aguanta demasiado tiempo y un día no aguanta más. Ella empacó mientras Mateo estaba en el banco, tratando de resolver una deuda que no tendría que existir. Cuando volvió, el apartamento estaba vacío de ella. Mateo se sentó en el sofá, miró el techo y pensó que era la segunda vez en su vida que volvía a un lugar vacío. Pero esta vez era diferente. La primera vez había sido porque él eligió mal. Esta vez fue porque lo que eligió mal terminó eligiendo irse. Hay una diferencia brutal entre esas 2 cosas. Y Mateo la sintió en el pecho como si le hubieran quitado el aire. Llamó a Rodrigo, su único amigo que le decía la verdad, aunque doliera. Rodrigo escuchó todo, y cuando Mateo terminó, dijo, Mateo, llevas años tomando las decisiones equivocadas, y cada vez que alguien te lo dijo, no quisiste escuchar. ¿Qué querés que te diga ahora? Silencio.
¿Sabes algo de Clara? Nada, dijo Mateo. Nada desde que se fue. Rodrigo respiró. Entonces empezá por ahí, no porque tengas derecho a algo, sino porque es lo que tenés que enfrentar. Y cortó la llamada. Mateo tardó 6 meses más, 6 meses de reconstruir el negocio solo, de pagar deudas, de noches largas donde el silencio del apartamento pesaba más que cualquier conversación que recordara. Y en esos 6 meses fue entendiendo, despacio, como cuando se quita una venda que llevas mucho tiempo. Duele más a medida que se va. Entendió que había ignorado a Clara durante años. Entendió que había confundido su lealtad con conformidad. Entendió que había elegido la excitación sobre la profundidad. Entendió que había perdido a la única persona que lo amaba sin condiciones y que la había cambiado por alguien que lo quería por lo que él tenía. Y cuando no tuvo más, esa persona tampoco estuvo. Clara nunca le había pedido nada de lo que él tenía, solo lo que él era, y él no supo dárselo. Un lunes de marzo, contrató un investigador privado, no para presionar, no para reclamar nada, solo para saber si estaba bien. La encontraron en 2 semanas, y junto con la dirección, el investigador trajo algo que Mateo no esperaba, una foto. Clara caminando por un parque, con un niño de la mano, un niño de unos 5 años, con los ojos oscuros de Mateo y la calma de Clara. Mateo miró esa foto durante media hora, sin moverse, sin respirar bien. El investigador dijo despacio: según los registros, el niño nació 9 meses después de que su esposa se fue. El apellido que lleva es solo el de ella. Mateo soltó la foto, se llevó la mano a la boca, y por primera vez en toda su vida adulta, lloró. No un poco, lloró como lloran los que entienden todo en el momento donde ya nada puede cambiarse. En el momento donde la claridad llega demasiado tarde, como una factura que vence el día que no tenés cómo pagarla. No perdió 5 años, perdió la única versión de sí mismo que nunca existió. Tenía un hijo que había dado sus primeros pasos sin que él estuviera, que había dicho su primera palabra sin que él la escuchara, que había ido al primer día de escuela con mochila roja, sin él, sin saber que existía. 5 años de vida, 5 años que ya no volvían. Y lo más brutal de todo era que eso no había pasado por casualidad. Había pasado porque Mateo no había sido el hombre que merecía saberlo. Clara no se lo había ocultado por crueldad. Clara se lo había ocultado porque lo había visto. Realmente visto. Y había decidido que ese niño merecía algo mejor que una promesa vacía. Mateo entendió eso. En silencio, sin rabia hacia ella, con la única emoción que le quedaba disponible: vergüenza. Fue a la ciudad un sábado por la mañana, sin abogados, sin documentos, con las manos vacías y con el corazón más pesado que había cargado en su vida. Encontró la dirección, una casa pequeña con jardín, con flores adelante, con una bicicleta roja apoyada en la pared. Se quedó parado en la vereda durante 20 minutos, sin moverse, sin saber si tenía derecho, sin saber si lo que sentía era valentía o simplemente egoísmo tardío disfrazado de arrepentimiento. Y cuando por fin levantó la mano para tocar el timbre, la puerta se abrió y apareció Tomás, 5 años, mochila roja al hombro, mirándolo con ojos grandes y sin miedo. Mateo no pudo hablar. Tomás lo miró, con esa calma que venía directo de su madre, sin filtros, sin actuaciones, y dijo: ¿Eres tú el que se llama Mateo? Mateo sintió que algo en el pecho se partía por la mitad. Asintió. Apenas. El niño lo analizó un segundo, con esa seriedad que tienen los chicos cuando de verdad están mirando a alguien, y dijo: mi mamá dice que no sabe si te voy a conocer, pero yo le dije que sí. En ese momento apareció Clara, detrás del niño, con la mano en su hombro, mirando a Mateo, no con amor, no con odio, con algo más difícil que cualquiera de los dos, con lucidez. Se miraron durante un tiempo que no tenía medida. Clara le dijo despacio al niño: Tomás, anda adentro un momento. El niño dudó, luego obedeció,
Pero antes de entrar, le lanzó a Mateo una mirada larga, la mirada de alguien que ya decidió que quiere conocerte, aunque todavía no entienda por qué. La puerta se cerró. Quedaron ellos dos, en la vereda, con el sol del sábado encima, y 5 años de silencio entre los dos. Mateo habló primero. Lo siento. Clara no dijo nada. Lo siento por todo, no por haberlo buscado ahora. Por todo lo anterior, por todo lo que hice, por todo lo que no hice, por no haber estado cuando debía, por haber mirado para otro lado cuando debería haber mirado hacia adentro, por haber confundido lo valioso con lo predecible, por no haber entendido a tiempo lo que tenía. Clara lo dejó hablar, sin interrumpir, sin moverse. Cuando él terminó, ella respiró y dijo algo que él nunca olvidaría. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió, Mateo? No que estuvieras con otra. Lo que más me dolió fue darme cuenta de que cuando estabas conmigo, tampoco estabas. Mateo no respondió. No había respuesta para eso. Solo había verdad. Y la verdad a veces no necesita respuesta. Solo necesita que alguien la escuche. Por primera vez. En serio. Clara no lo perdonó ese día. No lo invitó a entrar. No le dijo que todo estaba bien. Pero tampoco lo mandó irse. Le dijo que iba a pensar, que Tomás merecía una respuesta. No ella, Tomás. Y le dijo algo que Mateo se grabó para siempre. Si vas a estar en la vida de ese niño, vas a tener que estar de verdad, no cuando convenga, no cuando el trabajo deje, no cuando la vida te sobre tiempo, de verdad, todos los días, en lo pequeño, porque un niño sin padre puede crecer sano, pero un niño con un padre que aparece y desaparece, carga eso toda su vida, y yo no le voy a poner ese peso encima. Mateo escuchó cada palabra, sin defenderse, sin argumentar, sin buscar una salida. Entiendo, no te voy a pedir lo que no merezco, pero quiero intentarlo. Con todo, si me das esa oportunidad, no la voy a desperdiciar. Clara lo miró. Buscó algo en su cara, alguna señal del hombre que había conocido, del que tenía el libro al revés en el café, del que la miraba como si el mundo hubiera empezado esa tarde. Lo encontró, un poco, muy en el fondo, pero lo encontró. Voy a llamarte, dijo. No hoy, pero voy a llamarte. Entró a su casa. Cerró la puerta. Mateo se quedó solo en la vereda. Miró la bicicleta roja, la mochila apoyada en la pared, y sintió algo para lo que no tenía nombre exacto, pero que pesaba en el pecho como una piedra enorme. Era el peso exacto de todo lo que había perdido, de todo lo que no podía recuperar, y de todo lo que todavía, si tenía suerte, podía construir. Las cosas no fueron fáciles después de eso. No hubo reconciliación de película, no hubo abrazo que arreglara todo. Hubo proceso, conversaciones difíciles, momentos en que Clara lo miraba con esa distancia, y Mateo tenía que aprender a quedarse de todas formas, sin reclamar, sin exigir, sin pretender que el tiempo perdido podía borrarse con buenas intenciones. Fue aprendiendo, despacio, como se aprende todo lo que de verdad vale. Aprendió a llegar cuando decía que llegaba, aprendió a escuchar a Tomás, no solo oír, escuchar. Aprendió que estar presente no es aparecer, es quedarse, es mostrar, es ser constante en lo pequeño. Todo lo que no había sido con Clara, todo lo que Clara le había intentado enseñar sin palabras durante años, y que él recién entendía ahora, cuando el costo ya era imposible de calcular. Tomás cumplió 7 años un junio. Mateo estuvo, con una torta, con una pelota, sin regalos enormes que compensaran el tiempo, porque los regalos no compensan el tiempo. Nadie lo sabe mejor que quien lo perdió. Cuando soplaron las velitas, Tomás hizo su deseo en silencio, con los ojos cerrados, con esa seriedad de niño que está pidiendo algo que le importa de verdad. Luego lo miró a Mateo y le dijo en voz muy baja, «Pedí que pudieras quedarte». Mateo no pudo hablar, solo puso la mano en el hombro de ese niño y asintió, y en ese gesto simple, en esa mano sobre ese hombro pequeño,
Había más que en todo lo que Mateo había construido en años de negocios y ambición y éxito vacío. Clara los vio desde la cocina. Se dio vuelta. Puso los platos sobre la mesada, con los ojos brillando, no de tristeza, de algo más complejo, de esa mezcla que solo existe cuando algo que estuvo muy roto empieza a tomar una forma nueva, con cicatrices visibles, pero con forma. Un día Mateo le preguntó algo a Rodrigo, algo que llevaba tiempo sin poder decir en voz alta. Le preguntó, ¿crees que hay personas que no aprenden hasta que pierden lo que más querían? Rodrigo lo pensó y dijo, creo que hay personas que aprenden de las palabras y personas que solo aprenden de las pérdidas. El problema es que las pérdidas ya no se devuelven. Mateo miró por la ventana. Afuera alguien pasaba con un niño de la mano. No era Tomás, pero por un segundo lo vio a él. ¿Y ahora lo entendiste?, preguntó Rodrigo. Mateo respondió despacio. Sí, ahora entiendo que el momento de cuidar lo que amás es antes de perderlo, no después. Que el momento de preguntar cómo está la persona que duerme a tu lado es antes de que deje de dormir a tu lado. Que el momento de ver a alguien de verdad es cuando todavía está, no cuando ya se fue y se llevó consigo todo lo que vos no supiste ver. Rodrigo asintió. ¿Y eso te sirve de algo ahora? Mateo tardó. Pensó en Tomás, en la mochila roja, en los 7 años que no volvían, en los 5 antes de eso que nunca supo que existían, y dijo, me sirve para no volver a hacerlo, para lo que ya perdí. No hay nada que sirva. Esta historia no tiene un final de película. Mateo y Clara no volvieron juntos. Eso no fue lo que pasó, ni era lo que tenía que pasar. Lo que pasó fue algo más real, más difícil y a la vez más valioso. Mateo aprendió a ser padre, tarde, con el peso de lo que se perdió marcado en cada paso. Pero lo aprendió. Clara aprendió a confiar de nuevo, despacio, con condiciones, con límites que no pedía disculpas por tener. Pero lo aprendió. Y Tomás creció sabiendo que su padre estaba, no desde el principio, no sin historia previa, no de la manera que los niños sueñan, pero estaba. Hoy, en lo pequeño, en el partido del sábado, en la tarea del miércoles, en la llamada cuando algo salía mal, y a veces, empezar tarde, es lo único que le queda a alguien que eligió mal demasiado tiempo. La pregunta que te queda no es si mereces una segunda oportunidad. La pregunta que te queda es ¿qué haces con ella cuando llega? ¿Y Clara? Clara siguió siendo Clara, y eso es lo más poderoso de esta historia, que ella nunca dejó de ser quien era, nunca se llenó de rencor, nunca usó el dolor como arma, nunca convirtió a Tomás en el campo de batalla de algo que era entre adultos. Siguió construyendo, siguió creciendo, siguió siendo la mujer que leía libros al revés, porque a veces los finales se leen primero. Pero esta vez eligió no leer el final antes. Esta vez eligió quedarse en el proceso, en la incertidumbre de algo que todavía estaba tomando forma. Y eso para alguien como Clara fue la decisión más valiente de todas, porque es más fácil cerrar, es más fácil construir una pared y no dejar pasar a nadie. Es más fácil decidir que lo que se rompió ya no puede repararse. Pero Clara entendió algo que muy pocos entienden de verdad, que perdonar no es para el otro, es para uno, para soltar el peso que ya no te pertenece, para no cargar eternamente algo que ya pasó. Y en ese soltar, encontró algo que no esperaba. Paz, la misma paz de siempre, la que él nunca supo valorar, la que ella nunca dejó de ser. Mateo no perdió a Clara ese día en el restaurante. La perdió mucho antes. La perdió cada vez que llegó tarde sin avisar. La perdió cada vez que habló de números en vez de preguntarle cómo estaba. La perdió cada vez que su celular fue más importante que sus ojos. La perdió en cada noche que ella apagó la luz de la cocina y él ni siquiera se dio cuenta. El restaurante fue solo el momento en que Clara lo vio claro. El momento en que pudo ponerle nombre a lo que él había elegido. Pero la pérdida ya había ocurrido, en silencio, en lo pequeño,
en todo lo que Mateo miró sin ver durante años. Mateo no perdió a Clara ese día. Perdió la única vida donde todavía podía haber sido feliz de verdad. Y eso no tiene reparación posible. Tiene consecuencias, tiene aprendizaje, tiene la posibilidad de no repetirlo, pero reparación, no. Porque hay cosas que se rompen de una manera que ya no vuelve a ser lo mismo. Y lo único honesto que podés hacer es vivir con eso, sin negarlo, sin escapar de ello. Vivirlo y usarlo para no perder lo que todavía tenés. Hay algo que necesito que te lleves de esta historia. Una sola cosa. Hay personas en tu vida ahora mismo que te están dando su presencia, su tiempo, su silencio, su paciencia. Y tal vez los estás mirando sin verlos. Como Mateo miraba a Clara, seguro de que siempre iban a estar, seguro de que el tiempo sobraba. El tiempo no sobra, nunca sobra. Y las personas que te aman en silencio son las que más fácil se van, porque no hacen ruido al irse, solo dejan un espacio que no entendés hasta que ya no pueden llenarlo. Cuidá lo que tenés, no cuando lo perdás, ahora, hoy, con lo pequeño, con la pregunta que nunca haces, con la persona que sigue esperando que la veas, porque cuando el silencio se va, se lleva todo, y lo que ya no podés recuperar no es la persona, es el tiempo que pasó mientras mirabas para otro lado. Y eso duele de una manera que no tiene analgésico, que no tiene remedio, que no tiene reemplazo. Solo tiene la posibilidad de que alguien que está escuchando esto ahora mismo lo entienda a tiempo, antes de quedarse parado en una vereda, con la bicicleta roja de alguien que creció sin él, preguntándose cómo fue que dejó ir algo tan grande, tan silenciosamente, sin siquiera darse cuenta. Y hay pérdidas que no duelen cuando ocurren, duelen cuando por fin entendés lo que eran. Si esta historia te tocó algo por dentro, si hay alguien en tu vida que merece que lo llames hoy, hacelo, no mañana, ahora, antes de que el silencio se vuelva permanente. Y antes de irte, déjame un comentario con esto. ¿Fuiste Mateo o fuiste Clara? Una sola línea, sin juzgarte, sin explicarte, solo eso. Y si esta historia llegó en el momento exacto en que la necesitabas, compartila. No por el canal, por la persona que la necesita. Porque a veces una historia no es solo entretenimiento. A veces es el espejo exacto que alguien necesitaba ver. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo.